Las últimas previsiones de la OCDE mejoran su pronóstico para España. Espera que crezca 4 décimas más este año, hasta el 1,7%. Es más del doble de la media de la zona euro. Para el año que viene mantiene ese 1,7%. También mejora la previsión de la inflación y la deja en torno al 4%. Este año estará por debajo de la media de la eurozona. La Consejería de Sanidad de Madrid ha sido condenada a pagar 500 euros a cada uno de los 119 rastreadores COVID a los que había despedido y tuvieron que recontratar por orden judicial. El tribunal explica que al readmitirles se les confinó en un espacio sin medios materiales y sin tareas asignadas. Entiende que hubo trato vejatorio y que se creó una situación arbitraria e innecesaria para mortificarles. Alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona han protestado hoy después de conocerse en pocas semanas casos de abuso por parte de 2 profesores. El último de ellos ha sido suspendido de empleo y sueldo tras la denuncia de 8 alumnas por acoso sexual y de poder. Los estudiantes consideran que el centro ha tardado demasiado tiempo en actuar. La universidad asegura que ha aplicado los protocolos establecidos y recuerda que ha apartado al profesor durante 14 meses. Las denuncias por violación aumentaron en España un 34% en 2022 con respecto al año anterior. Hubo casi 2.900. Esa subida es aún mayor, un 53%, si lo comparamos con el año previo a la pandemia. Son datos del último balance de criminalidad que ha publicado hoy el Ministerio del Interior. Según el informe, este aumento se debe a una mayor concienciación social, lo que lleva a más víctimas a denunciar. Abascal cede su sitio a Tamames y hoy lo han acondicionado. Una mesa para que el candidato pueda apoyar sus papeles y un micro para que intervenga desde el sillón en una moción de censura que marcará la agenda política la próxima semana. Tanto Vox como PSOE aprietan a Feijóo. Su estrategia cobardona. El señor Feijóo es menos valiente. Ambos reclaman al PP que se replanteen su abstención, los de Abascal para que apoyen. Tienen una oportunidad histórica, votar a alguien que comparte punto a punto su programa electoral. Y el gobierno para que vote en contra, como hizo Casado en la otra moción de Vox. El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP, que siempre está a rebufo y haciendo seguidismo de la ultraderecha. Pero el PP no cambia su rumbo, mantiene la abstención y creen que Vox se ha equivocado. ¿Una moción de censura merece Sánchez? No, 2 mociones de censura. Pero uno presenta una moción de censura para ganarla, no para reforzar al que quieres echar. Feijóo no asistirá a la moción. Hoy, en la puesta en marcha de la nueva fundación del PP, al margen de Faes, ha pedido centralidad. Yo me encuentro más cómodo en la moderación, ajeno a la radicalidad. Mientras Podemos insiste en que las mujeres planten cara, dice Belarra, a Vox. Que los grupos parlamentarios elijan de entre todos sus portavoces posibles a una mujer y también que por parte del Gobierno puedan intervenir las mujeres. Moncloa no quiere desvelar la estrategia. Sánchez intervendrá, pero no descartan que también lo haga otro ministro o ministra. Ha sido una reunión extraordinaria que ha comenzado a las 9:30 de la mañana, que no ha sido larga, ha durado algo más de 1 hora y media y el objetivo era analizar, debatir, intercambiar opiniones sobre lo que está sucediendo en los mercados en los últimos días. La principal conclusión a la que han llegado los supervisores del Banco Central Europeo es que no hay contagio de todas esas turbulencias en el sector bancario europeo. Lo que nos dicen es que ha sido una reunión extraordinaria, sí, pero no de urgencia, que es habitual que los supervisores se reúnan cuando hay temas que cambian de forma rápida, como es el caso, e insisten en el mensaje que lanzó ayer la presidenta del Banco Central Europeo cuando decidió mantener la hoja de ruta y subir los tipos de interés, que el banco está preparado para reaccionar si fuera necesario, incluso para inyectar liquidez a los bancos. Lo que normalmente ocurre cada 3 semanas, en estos últimos días el máximo órgano de supervisión del Banco Central Europeo lo ha hecho en 2 ocasiones. En Frankfurt no pierden de vista lo que sucede en Estados Unidos ni tampoco las aguas revueltas en Suiza. En la reunión de hoy el balance se parece mucho a lo que dijo ayer el vicepresidente Luis de Guindos. Looking at the exposure, for instance, to Credit Suisse, they are quite limited. Exposición bastante limitada de los bancos de la zona euro al suizo Credit Suisse. Aún así, los supervisores han pulsado la evolución de los mercados de nuevo de cara a la semana que viene.
El mercado le ha perdido el respeto totalmente al Banco Central y sabe que al final el Banco Central va a hacer lo que hay que hacer, que en este momento de máxima incertidumbre es esperar y ver. Muchos analistas apostaban porque el Banco Central Europeo suavizaría la subida de los tipos de interés tras ver los efectos adversos que han tenido el fuerte alza en Estados Unidos con el colapso de 3 bancos regionales. Decía Christine Lagarde, lo que nos estamos asegurando de la transmisión suave de la política monetaria. Y lo que te está demostrando es que la transmisión de la política monetaria no está ocurriendo de esa manera. Tras su intervención hace una semana, el Silicon Valley Bank ha presentado concurso de acreedores. De momento, los inversores tampoco parecen confiar en el futuro de First Republic, otra de las entidades caídas, en el día después del rescate de 30.000 millones de dólares de la banca estadounidense. Aplicado el decreto y miles de personas tomaron de forma espontánea la plaza Concorde de París, pero la protesta, en principio pacífica, se fue haciendo más violenta cuando llegaron los Black Bloc, grupos radicales de extrema izquierda. Sobre las 9 de la noche, los antidisturbios procedieron a desalojar la plaza y ahí empezó una madrugada de graves altercados. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarles, pero en su retirada por las calles próximas desataron el caos. Coches ardiendo, contenedores y montones de basura acumulada tras 10 días de huelga de los operarios. Todo servía para hacer barricadas. La violencia se vivió también en otras ciudades como Marsella y Nantes. En total, 310 detenidos en toda Francia, solo en París 258. Hay quizás un déficit de democracia y que la gente se enoja un montón. Yo sé que tengo un poquito de miedo de lo que va a pasar. Las protestas han seguido esta mañana en la capital francesa y mientras la mayoría de los analistas coinciden en que el decreto, pese a ser constitucional, traerá una grave crisis en el gobierno que podría costarle el puesto a la primera ministra. Sobre todo dicen porque Elisabeth Borne no ha sido capaz de conseguir los apoyos necesarios en las filas de la derecha tradicional. Hoy varios ministros han cerrado filas en torno a ella. Anoche en una entrevista en TF1 reconoció que los abucheos en la Asamblea Nacional le conmocionaron. Algunos han dejado claro que quieren el caos en la Asamblea y en las calles. La reforma asegura el sistema de pensiones, dijo. El alto tribunal dice que Putin, textualmente dice, es presuntamente responsable de un crimen de guerra, de deportación ilegal de personas, se refiere a los niños, y de su traslado ilegal de las áreas ocupadas de Ucrania también a Rusia. Así que orden de arresto para Vladimir Putin y junto a él, como decíais en el arranque, otra funcionaria comisionada para los derechos del niño de la oficina del presidente ruso, que parece ser que era el centro de ese plan de deportación de niños. El ministerio ucraniano cifraba hace no demasiado tiempo en 16.000 los niños que podrían haber sido forzados a trasladarse a Rusia. Otras fuentes, sin embargo, elevan ese número incluso hasta los 30.000. Estos crímenes, que son de guerra, tal como los califica la Corte Penal Internacional de la Haya, se habrían cometido, dicen, a partir del 24 de febrero, justo la fecha en que se inició la invasión rusa. Y asegura el alto tribunal que tienen indicios de que Vladimir Putin tiene responsabilidad penal, bien porque habría cometido esos actos de forma directa o a través de otros, o porque no ha controlado a sus subordinados. Recordemos que esta Corte Penal Internacional es el único organismo que tiene competencia en todo el mundo, pero sus tribunales no pueden detener a nadie en un país que no forme parte de la Carta de Ratificación de este Tribunal de la Haya. Son 123, la mayoría africanos. En esa lista, lógicamente, nuestra Rusia, pero tampoco está, por ejemplo, Estados Unidos o Turquía. Así que, salvo que los tribunales rusos colaboraran, que no parece probable, no se trata de que puedan ir a detener a Vladimir Putin. Sin embargo, hace tan solo una semana esa Corte celebraba su 20 aniversario y nosotros teníamos la oportunidad entonces de entrevistar al que fuera Prismel fiscal general, Luis Ocampo, y nos decía, advertía de esta posibilidad. Él decía que evidentemente no iba a suponer la detención de Vladimir Putin, pero sí que sería una potente arma para negociar. Este camino embarrado es uno de los pocos accesos que siguen teniendo los soldados ucranianos para entrar y salir de Bakhmut. Allí continúan librando combates calle a calle con el ejército ruso y con los paramilitares del grupo Wagner. Ucrania lleva más de 7 meses resistiendo en esta ciudad, en una guerra de trincheras cada vez más encarnizada. Si Rusia tomara Bakhmut, sería su primera victoria en muchos meses. El presidente Erdogan da vía libre a Finlandia para que forme parte de la OTAN. De esta forma, el presidente turco levanta el veto al país. Ahora lo tiene que ratificar el Parlamento turco antes de las elecciones de mayo. Tras este anuncio, que ha llegado después de la reunión con su homólogo finlandés, Hungría ha anunciado que seguirá sus pasos. El Parlamento húngaro votará la adhesión de Finlandia el 27 de marzo.
muerto Laura Valenzuela a los 92 años, actriz y una de los primeros rostros conocidos de la televisión. Fue presentadora de televisión española desde los inicios de esta casa, en los años 50. Laura Valenzuela nos ha dejado en Madrid después de estar ingresada desde hace unos días en el hospital.